Lo anunciamos antes de la tanda, vamos a hablar en los próximos minutos con Hernán Bonilla, economista, preside actualmente el Centro de Estudios para el Desarrollo, también fue fundador de este centro. Lo tuvimos fugazmente en la asesoría macroeconómica del MEF entre el 2020 y 2022. En ese contexto que lo llevamos a entrevistar, recuerdo, en plena pandemia, si no me equivoco. Y ahora lo convocamos porque acaba de publicar a través del CED este libro de bolsillo, se podría decir, de lectura ágil, que se llama Adam Smith, una introducción. Y lo que hace básicamente en este trabajo es justamente introducirle al lector promedio, si se quiere, a la obra a las dos grandes obras de el padre de la economía, si se quiere, el escocés Adam Smith. Excusa perfecta para traerlo a Hernán a estudios. ¿Qué tal, Hernán? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias Diego y Juanchi por la invitación. Actualmente, efectivamente, ¿no? Al frente del CED. Es así. Con Agustín Iturralde, que abandonó la presidencia para dedicarse a la campaña política, ¿no? Y bueno, quedaste tú de custodio. Después hablaremos sobre el rol que va a tener el presidente de la República cuando deje funciones y pase a desempeñarse, entre otras cosas, como parte de este centro. Pero hablemos de este libro. Venías de un libro de dimensiones como el de Ramón Díaz y pasaste al anverso, ¿no? De un libro minucioso, profundo, de una figura local, a un libro corto, breve, explicativo, de una figura universal como Adam Smith. ¿Cómo surge la idea? Es así, ¿no? El libro sobre Ramón Díaz fue un esfuerzo largo de recopilación de materiales, de investigación, de leer los miles de artículos que había escrito, libros, demás, y condensarlo en un libro que igual era relativamente largo, ¿no? No se lee en un viaje, como puede ser en este libro sobre Adam Smith. La idea fue, cuando se cumplieron hace 2 años los 300 años del nacimiento de Smith, la idea de hacer algo. Yo ya había escrito algún artículo de prensa sobre Smith, pero me pareció que estaba bueno hacer algo más sistemático, también en formato de divulgación en la prensa, y encaré una serie de artículos con cierto orden, que después me fui dando cuenta que podía tener un formato de un libro breve, ¿no? Y aprovechar justamente que el espacio de las columnas es acotado y te obliga a ser breve, para tratar temas específicos sobre Smith y sobre sus 2 obras más importantes, y después algo más sobre su proyección y su vigencia. Y creo que cuadraba después en unos 20 artículos, capítulos, que son un libro que creo que apto para todo público, que es una introducción al pensamiento de una figura que todos creo que conocemos, todos, de nombre lo conocemos, probablemente la metáfora de la mano invisible o alguna cosa de él hemos escuchado, pero creo que vale la pena conocer un poco más el pensamiento de él, ¿no? Es indiscutido que es el padre de la economía, Adam Smith. Casi que sí. Hay algún ¿Quién le podría autor, pelear el título, digamos? Yo creo que no, que yo creo que nadie. De nadie. Siempre hay algún investigador que quiere hacerse el original, que dice que podría haber sido algún otro, pero yo creo que no, es casi unánime el reconocimiento, y creo que es así, ¿no? Smith logra en La riqueza de las naciones el primer análisis, digamos, de los distintos componentes de la economía de una forma integrada. Lo que modernamente podríamos llamar política fiscal, política monetaria, política de crecimiento, comercio internacional, un montón de cosas que nunca se habían reunido. Se discute sobre qué tan original fue en sus planteos. Yo creo que tiene sus planteos originales, pero obviamente también recoge mucho de autores anteriores, como todo el mundo, y logra, yo creo que es acertado darle la fecha de la publicación de La riqueza de las naciones, 1776, como el nacimiento de la economía como ciencia. Es el primer libro con una profundidad que puede calificarse como un libro que es un estudio que se acerca a la economía como una ciencia, digamos.
Sí, yo creo que sí. Hay exactamente, creo que un análisis científico de algunos fenómenos que antes habían sido tratados quizás en forma más de ensayo, o en base a experiencias concretas o descripciones sobre situaciones en algunos países. Y además yo creo que marca una pauta que a mí me interesa mucho rescatar de Smith, que es la integración de la economía con la historia, con la filosofía, ¿no? Smith tiene una cosa curiosa. Si hoy renaciera y dijéramos que fundó la economía y que todo el mundo piensa que es un economista, estaría muy confundido. Era un profesor de filosofía moral, un hombre que iba mucho más a la integración de las áreas del conocimiento, de la ciencia del hombre, como se le llamaba en aquella época en la Ilustración escocesa, y no la economía en sí. Pero la riqueza de las naciones, que en realidad es una parte del curso que daba Smith como profesor, termina siendo, sí, el primer libro de economía como tal. Pero tiene una base en su obra anterior que vos también tratás de reivindicar, que es la teoría de los sentimientos morales, ¿no? O sea, hay dos grandes obras de Adam Smith. Todos conocemos la de la riqueza de las naciones, pero pocos conocen la antesala de ese libro, ese trabajo, que es donde Adam Smith pone también su mirada en las relaciones humanas, ¿no? Exacto. Smith publicó muy poca cosa. De hecho, publicó solo 2 libros en vida: La teoría de los sentimientos morales y La riqueza de las naciones. Y después, póstumamente, se publicó un libro sobre más de ensayos filosóficos y alguna obra de historia, y quemó todo lo demás que escribió para que no quedara para la posteridad. Ahí, y los 2 libros estos que publicó los reeditó varias veces. Era un hombre que escribía lento, muy meticuloso, revisaba mucho. Entre estas 2 obras, a veces se señala incluso que hay como una polémica, una contradicción, ¿no? La teoría de los sentimientos morales habla más de quizás el deber ser, y habla de mucho más de la simpatía, de cómo juzgar si en términos morales. La simpatía vendría a ser la empatía hoy día, ¿no? Ahí va, la empatía, habla de la felicidad, habla del amor, ¿no? Habla de temas que hay algunos autores que han visto que choca incluso con la riqueza de las naciones, que habla sobre el interés personal y cómo eso es el motor de la economía y demás. Los autores y los analistas más profundos, creo yo, que acertadamente encuentran que no hay una contradicción, que analiza cosas distintas, pero que además que son mucho más complementarias que contradictorias en realidad. Justamente en el capítulo que le dedicás a la primera obra importante de Adam Smith, Los sentimientos morales, bueno, existen 2 distorsiones sobre Smith muy frecuentes, ¿no? Un poco lo que venimos hablando, una de larga data y una más reciente. La primera consiste en presentarlo como el adalid del egoísmo y defensor de un capitalismo en el que reina la ley de la selva. La segunda es la opuesta, basarse en alguna de sus frases para presentarlo poco menos que como un socialdemócrata escandinavo, partidario del estado de bienestar. Las 2 están naturalmente equivocadas. Es decir, ni es un capitalista rampante, ni es un defensor del Estado como motor de la sociedad, ¿no? Pero eso, de alguna manera, lo ubicaría a Adam Smith como alguien de centro. Hoy podría, en estos tiempos o en tiempos pasados, si lo traemos a Uruguay, capaz que podría ser un astorista, Adam Smith. Es un tiro largo ese, pero a ver, creo que sí está. A ver, hay libros que lo plantean de esas 2 formas que vos comentabas en el pasaje, Juanchi. Bueno, claramente que es capaz que lo más conocido es un defensor del egoísmo, el interés personal, y que no le importa la sociedad. Y eso es una imagen que se tiene de Adam Smith, muy lejana a la realidad para cualquiera que lea un poquito de su obra. Y la otra es agarrarse de... Adam Smith era un tipo muy pragmático cuando analizaba también la realidad, que yo creo que es una característica del verdadero liberalismo, además. Pero que él decía, bueno, hay determinadas situaciones en las que el Estado puede intervenir. Eso no es contrario al sistema natural de libertad que él defendía. Él creía que incluso puede haber empresas públicas,
creía que alguna, no cualquier cosa, creía que en determinada, lo que modernamente... Cuando te referís a empresa pública, te referís a... a servicios públicos. A servicios públicos. Sí. Él, por ejemplo, tengo entendido que él ponía mucho foco en la educación pública. Sí, él creía que podía existir educación pública, por ejemplo, o sea, no sería un libertario radical. En algunas condiciones, tampoco era un partidario de educación pública para toda la rama de educación y demás, ¿no? Pero sí, para algunas cosas, sí defendía, por ejemplo, que el correo tenía que ser estatal, por poner algún ejemplo, y sí entendía que el Estado podía regular ciertas actividades, la actividad financiera, por ejemplo. Entonces, no era tampoco lo que... Laissez-faire, laissez-passer. Ahí va. Pero sí manejaba ese concepto, pero agregaba que, por ejemplo, hay obras públicas que ningún privado va a estar interesado en hacer. Manejaba ese concepto. También, de acuerdo. Él entendía que había algunas obras públicas que tenía que hacer el Estado porque los privados no le iban a hacer y eran buenas para la sociedad. Estos son varios ejemplos que muestran que efectivamente no era un radical que entendía que el Estado no podía hacer nada. Y yo creo que el liberalismo clásico, que nace con Smith, tiene esa tradición. Sí, el mercado es necesario, sí es necesario la iniciativa privada, sí está esa gran intuición, reflexión de Smith, que yo creo que es cierta y es fundamental, de que cuando una persona sigue su interés personal, contribuye al interés general, incluso de una forma mejor que si quisiera contribuir directamente al interés general. Eso que puede ser un poco contraintuitivo. Él no es un alguien que crea en la planificación central, digamos, ¿no? No. Sino todo lo contrario. El asunto es que si es una persona, de alguna manera, que se vuelca por creer que la sociedad también se basa en la cooperación, ¿no? Exacto. Y en la cooperación puede haber un egoísmo y puede que no. Es decir, vos podés cooperar porque tenés un interés creado o podés cooperar en el sentido de crees que al hacerlo hay algo de justicia para con el otro o para con la sociedad o para devolverle algo a la sociedad. Es decir, ese humanismo también estaba presente en Adam Smith. Es así, porque justamente creo que lo que a veces ha llevado a la confusión de que defender el egoísmo es esto del interés personal. Y el interés personal puede ser mucho más amplio que un interés egoísta que uno tiene. Uno puede tener intereses altruistas, benevolentes, puede querer ayudar en cosas. Pero además Smith creía que cuando uno usaba el conocimiento que tenía de su propia situación y de su realidad, ese conocimiento específico que tiene cada uno de nosotros y nadie más, y las preferencias que tiene cada uno sobre qué le gustaría que sucediera en su vida, en la de su barrio, en su sociedad, puede contribuir o colaborar con otras personas que se asocian libre y voluntariamente, y eso genera mejores alternativas desde empresas a obras de beneficencia, mejores que las que pueda hacer el Estado desde una planificación central. En ese sentido, Smith creía mucho más en la sabiduría y en el criterio de la persona común que la del político o el burócrata. Claro, los hombres del sistema. Eso es bien interesante. Los hombres del sistema. Porque el contexto de Adam Smith es siglo XVIII, Escocia integrada a Inglaterra en expansión. The Union Jack. Y en expansión y por otro lado en retracción porque ya Estados Unidos era un país independiente para el momento en que sale su obra más importante. Pero también hablándole a las teorías de la época, ¿no? O sea, el mercantilismo de retirada y por eso cuando a los hombres del sistema, ¿no? Ya había una incipiente corriente de racionalismo, así, de planificación central de la economía, y contra eso también estaba discutiendo Adam Smith en ese momento. Discutía contra el mercantilismo de retirada y contra estas nuevas tendencias. Sí, el gran enemigo del telón de fondo de Smith es el mercantilismo, que todavía no había muerto, ¿no verdad? Cuando Smith escribe todavía existía un Estado bastante, no en términos de fiscalidad, de presión fiscal, le diríamos hoy, pero sí en términos de regulación y del proteccionismo y otras cosas todavía
con mucha cosa muy regulada que Y Smith sobre quería todo, atacar. sobre todo un Estado que hacía concesiones a particulares de explotación económica muy fuerte, ¿no? Y se cobraba Exacto. su cuota aparte, digamos. Exacto. Smith estaba en contra de esos monopolios que se daban en privilegio a alguna empresa, que a esas empresas lo explotaba, que le iba muy bien, pero que iba en contra de los intereses de la sociedad en su conjunto. Y claramente, además de que muchas veces se hacían desmanes en los países en los que estaban. Entonces, ahí ciertamente Smith tenía ese enemigo. Él, cuando habla de los hombres del sistema, dice, ¿no?, las personas que creen que pueden mover a las personas como en un tablero de ajedrez sin pensar o sin advertir que tienen sus propias motivaciones y sus propios intereses y que se pueden mover libremente como ellos quieran. Es una crítica al mercantilismo. Es una crítica al mercantilismo y claramente, si bien es cierto que el mercantilismo estaba en retirada y autores anteriores como Hume le habían pegado duro y lo habían dejado herido. David Hume, escocés como Adam Smith. Y gran amigo de Smith, seguramente fue el mejor amigo de Smith por lo que sabemos de cartas y de otras cosas. Y Smith toma muchas cosas de Hume. Y también hay un enemigo importante que es el racionalismo, ¿no? Que como filosofía y como influencia de alguna rama ya estaba influyendo de alguna manera, que también es esto de que las cosas se pueden diseñar mejor que como suceden espontáneamente en la sociedad. Y esa idea Smith también la combate. Y ahí los liberales clásicos usan a Smith también para pegarle a cuenta a Marx. Bueno, a ver, sí hay diferencias importantes. También hay alguna cosa de Smith que Marx toma, la teoría del valor-trabajo y alguna cosa más, pero yo creo que sí, los fundamentos de la descripción de la sociedad y de la economía de Smith se pueden usar para criticar a Marx, ¿sí? Y yo creo que a pesar de que Marx es bastante posterior, las críticas que se pueden hacer a Marx utilizando argumentos de Smith son muy válidas. Pero me parece que justamente en que Marx sea bastante posterior está la clave de el problema del contexto, ¿no? O sea, de lo anacrónico. En definitiva, Adam Smith hace planteamientos conceptuales muy interesantes para su época, pero muere en 1790. O sea, él realmente no ve la ebullición y las consecuencias de la revolución industrial, de la primera, de la segunda. Y Marx sí lo ve. Marx sí ve esas consecuencias. Por eso vos tenés después algunos autores liberales que son adaptaciones a la época en que están viviendo. Pienso en John Stuart Mill. John Stuart Mill dice, bueno, acá lo que ha ocurrido con la idea del liberalismo es que el capital se ha acumulado y que en definitiva no estamos muy lejos de los problemas que teníamos con las grandes concesiones mercantilistas, las grandes compañías del Oriente. Y ahora tenemos un capital acumulado donde estamos entrando también en una era de explotación, monopolios, oligopolios, ¿no? Marx ve eso y reacciona. Reacciona con un planteamiento político totalmente innovador, es decir, la dictadura del proletariado. Y John Stuart Mill reacciona con, bueno, hay que hacer los correctivos necesarios para no ingresar justamente en un plano de injusticias que no se puedan después detener. ¿Crees que Adam Smith, si lo proyectamos en el tiempo, ¿no?, hubiera, o sea, mejor dicho, John Stuart Mill es como una suerte de epígono de contexto de Adam Smith? Es una pregunta interesante. Es difícil de contestar qué hubiera pensado alguien en otro contexto, ¿no? Pero yo tiendo a pensar que no sería tan así. Porque es la descripción que vos hacías del contexto y cómo reflexionaron Marx y Stuart Mill, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Stuart Mill tiene una deriva hacia la socialdemocracia que Smith no hubiera tenido, ¿no? Y hay un aspecto clave de esto. Stuart Mill cree que son disociables los procesos de producción de la riqueza de la distribución de la riqueza. Entonces ahí te mete los procesos redistributivos de la riqueza. Y Smith hubiera dicho, esto no se puede hacer.
Si vos querés separar los procesos de generación de la riqueza, de distribución de la riqueza, estás matando los incentivos de generación de la riqueza y eso no funciona. En términos políticos le diría, sos muy zurdo, John. Sí, algo parecido a eso seguramente. Y Stuart Mill es un autor que es interesante porque está en un momento bisagra en el que el liberalismo clásico empieza a perder un poco la pisada en términos teóricos y empiezan a aparecer autores que empiezan a ser más estatistas, ¿no? Y Stuart Mill hace ese proceso a lo largo de su vida. Claro. Y efectivamente cree que eso puede ser así. Y uno tiene obra de Stuart Mill, que uno puede decir que es un liberal clásico, como su ensayo sobre la libertad, que es de las mejores obras de defensa de la libertad de expresión y otras cosas súper valiosas para la tradición liberal, pero tiene algunos trabajos en economía que uno dice está teniendo esos desvíos claramente hacia la izquierda. Y Claro. Hernán, y Smith, de alguna forma se lo puede tomar como un anticolonialista, en el sentido de él abogaba por el libre comercio entre las naciones, ¿no? Y que eso iba a redundar en beneficio para ambas partes. En un contexto de colonia en donde se habría marcado a fuerza de pólvora, básicamente, y Inglaterra ni que hablar. En ese sentido, ¿cómo caía su prédica dentro de esta Inglaterra expansionista? Es cierto que en el momento ese todavía estaba... La riqueza de las naciones se publica en el mismo año de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces vivió ese proceso con un análisis muy fino. Tiene una posición muy cercana a la de Edmund Burke en esa época, que también fue un defensor de las colonias norteamericanas. Y claramente Smith la vio venir, ¿no? Y dijo, esto si no se arregla de alguna otra forma, los norteamericanos van a querer independizarse y van a tener razón en querer independizarse. Y creo que lo planteó como Burke y como otros de que había que tomarlo. Smith en ese sentido tiene una visión capaz que muy moderna para su tiempo, en varias cosas. En esa posición un tanto anticolonialista, en una visión bastante... antirracista, incluso podríamos decir, que no era tampoco lo más normal en la época. Hume tiene alguna patinada con esos temas, por ejemplo, ¿no? Su mejor amigo. Y incluso con el tema de la mujer, que también no era el tema en el que el feminismo no estaba de moda en aquel momento. Y Smith tiene una cosa de verlos como iguales al hombre y a la mujer, que también es interesante. También la tiene Mill, ¿no? Muy por la influencia de su propia mujer, que era otra intelectual, ¿no? Sí, Mill mucho más que Smith, pero también muchas décadas después. Claro, ¿no? muchas veces pues, ya había estaba en el origen de la semillita de los movimientos feministas, ¿no? Claro. Por otra parte, en tal caso a Smith le pasó por arriba el siglo XIX. Digo, el contexto del siglo XIX es el auge de los imperialismos, el auge también de las concesiones a los particulares, a los privados, ¿no? Que exploraron y explotaron negocios en toda África o en la India, ¿no? La concesión a compañías que hacían el trabajo que el Estado no podía hacer, y en definitiva todo eso que tiene como corolario la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que ahí es el clímax de los intereses imperialistas. Pero te lo cambio acá, a un poco Uruguay, ¿no? Ya que estamos hablando de Adam Smith, del liberalismo. ¿Qué pasa con el liberalismo uruguayo? Vos, de alguna manera, yo le decía hoy a Sapo, bueno, puede ser un epígono de Ramón Díaz, Hernán Bonilla, ¿no? En el sentido de que ciertamente lo admira, por algo escribe su biografía, es miembro de la Mont Pelerín, una sociedad liberal de la cual Ramón Díaz fue presidente en su momento. Y Ramón Díaz escribió y representó al liberalismo en Uruguay por su nombre, ¿no? Pero sin embargo tenía otra cuestión Ramón Díaz. Era muy católico. Y también lo es el primer representante del liberalismo en el gobierno. Habló de Luis Alberto Lacalle Herrera, ¿no? Porque si bien lo representaba Jorge Valle no llega al gobierno por ser más osado todavía en su liberalismo que Lacalle Herrera. Entonces, salvando de pronto a Valle, que tenía otras posiciones, el liberalismo
blanco en Uruguay no termina siendo un liberalismo demasiado atravesado por el catolicismo? ¿Y eso lo condiciona justamente en sus posiciones liberales? Es una buena pregunta. Primero, yo creo que si Ramón Díaz fue el máximo exponente del liberalismo en Uruguay, no le llego ni cerca. Sí, le tengo una gran admiración, sí creo que la defensa, la difusión de las ideas liberales sigue siendo fundamental para que Uruguay avance hacia un camino de desarrollo que yo creo que todos queremos transitar, pero muchas veces cerramos el camino, y el camino es en buena medida la defensa de esas ideas que defendió Ramón Díaz. Ahora, en la biografía sobre Ramón Díaz, yo le dedico un capítulo al tema del liberalismo y el cristianismo, y el catolicismo en particular. Ramón entendía que no son incompatibles, al contrario, que son compatibles, y yo creo lo mismo. No creo que haya una contradicción entre el liberalismo y el cristianismo o el catolicismo. Creo que incluso la defensa de determinados derechos naturales del ser humano es congénere a una visión liberal coherente y consistente. No se ve en la estructura de la iglesia, ¿no? O sea, es un cónclave que siempre eligen entre hombres, básicamente. Bueno, sí, tiene sus tradiciones como toda institución, y bueno, él la puede definir, ¿no? Cada organización o cada institución se organiza y... Pero vos dijiste que el liberalismo es pragmático. Por ende, si el liberalismo tiene la praxis de avanzar, de ajustarse y adecuarse, quiere decir que el liberalismo tiene solo una idea básica, ¿no? Que es la libertad de las personas, en todo plano. En el económico, seguro. En el personal, ni que hablar. Pero eso no es lo que cree la iglesia, por ejemplo, porque tiene sus tradiciones. Entonces estás hablando más bien de una institución bastante atávica, lo digo sin ánimo de crítica, ¿no? Me parece que es un reflejo de la realidad, y estás hablando de una filosofía, bueno, acá no es una ideología, de una filosofía justamente que pone en el centro la libertad, y la libertad esa es para todos, no es para los que definen qué es la libertad, ¿no? Está bien, pero vos podés ser liberal, podés creer en Dios o no creer en Dios, podés pertenecer a una iglesia o no pertenecer, es libre tu decisión de creer o no creer, o de ser parte de una religión o no. Si nosotros queremos formar una organización que haga X actividad, que si las autoridades se elijan de X manera, y nosotros voluntariamente queremos ser parte de esa organización, no tiene nada incompatible con ser liberal. Podemos hacerlo perfectamente. Si no hay una contradicción en ese sentido, y yo creo que incluso el liberalismo tiene un origen cristiano en muchos sentidos. Desde el fondo de la Edad Media, en el avance del tiempo, el Estado de Derecho, en buena medida, está muy ligado al avance del cristianismo en Europa. La defensa de que las personas tienen determinados derechos que son anteriores al Estado es una herencia también de la tradición cristiana. Después, obviamente, que uno puede mencionar episodios de la historia de la Iglesia que dice que esto fue la Inquisición. liberal. Sí, por ejemplo. Pero, por hablar del más famoso. O podemos decir, el Papa Francisco sostiene posiciones que se chocan de frente con posiciones liberales, sí, en muchos sentidos. Y el Papa Francisco, y el Papa anterior, y Juan Pablo II, y podemos seguir. Y podemos encontrar ejemplos de ese tipo, estoy de acuerdo. Pero me parece que no hay ninguna incompatibilidad entre ser creyente de una religión cualquiera y el liberalismo. No creo que sea incompatible. Lo que digo es que no pueden mezclarse. Creo que vos podés ser católico y liberal. Ahora, si estás en el plano de ejercer mayormente tu liberalismo, tú vas a entrar en contradicción con tu católico. Porque tu católico te va a decir, no todos los católicos piensan iguales, pero si tomamos a la iglesia, como tomamos a Adam Smith como el padre de la economía, y a la iglesia como quien da las directivas o las directrices y tiene el poder de interpretar la Biblia, porque por supuesto los protestantes tienen el poder personal de interpretarla, es mucho más importante en la Iglesia Católica la jerarquía, en otras es más horizontal. Te van a decir, bueno, sí, yo soy liberal, yo estoy a favor, vamos a uno de estos tiempos, ¿no? De que los homosexuales puedan adoptar hijos.
Pero va a salir tu católico y te va a decir, no, pero vos no podés estar a favor de eso. Pero yo soy liberal, debería, por lo menos debería estar a favor de que se casen, ¿no? No, bueno, pero no, porque en realidad hay que ver bien el concepto del matrimonio, si es así que se le puede llamar o no, porque el matrimonio tiene que ver con esto y con otro y enraizado con la... Entonces, en algún momento, tu liberal, si quiere ser bien liberal, va a chocar con tu católico si quiere ser bien católico. Te entiendo el punto, pero no lo comparto. Yo creo que se puede... Primero, en la iglesia hay cuestiones que son de dogma, cuestiones que son discutibles. Hay cosas que están en discusión. De hecho, el Papa Francisco ha introducido algunos de estos temas en el debate. Muchos de los grandes autores liberales del liberalismo clásico y más recientes son católicos, son creyentes de otras religiones. Tocqueville, Lord Acton, Ramón Díaz en el caso uruguayo, el máximo prócer de la libertad argentina, como dice Milei, Alberto Venegas Lynch, también es liberal y católico. No creo que sea casualidad tampoco eso, porque creo que hay un punto en la defensa de determinados derechos de la persona que van de la mano y que yo creo no solo que no son incompatibles, sino que van bastante de la mano. Después hay casos concretos en que vos podés decir, bueno, la Iglesia Católica tiene determinadas posiciones que pueden chocar contra lo que piensa una persona que es su libertad. Bueno, pero vos sos libre de decir, ¿le hago caso a la Iglesia o no? ¿Soy parte de la Iglesia o no? Es una decisión de cada uno. Una Hernán, el libro, si bien repasa la vida y obra de Adam Smith de forma, digamos, sucinta y para todo el mundo, hay algunos enganches con el presente, ¿no? Sí. Haces referencia explícita y a veces implícita. Te quiero preguntar si en este pasaje estás haciendo una referencia implícita hablaste de Venegas Lynch y de su epígono, que Juanchi usó tanto la palabra, Javier Milei, ¿no? Dice, en tercer lugar, el liberalismo pragmático es esencialmente humilde, tanto respecto a cuál es la visión de sociedad teórica que debe plasmarse en la realidad como los medios para llevarla adelante. El pensador o el político que presume que tiene todas las respuestas, que estas son obvias y sencillas de aplicar, y que quien se opone a ellas es ignorante o malvado, podría hacer muchas cosas, pero no liberal. ¿Eso se aplica a Milei? Y en algunos puntos yo creo que sí. Es el fenómeno de Milei, de alguna manera nos complica a algunos liberales, ¿no? Porque yo creo que hay muchas cosas que está haciendo que están bien, en particular en términos económicos, el manejo del tema fiscal, más allá de alguna herramienta concreta que se puede discutir, el grueso está bien, en la política monetaria y la baja de la inflación está bien, el trabajo de Federico Sturzenegger de desregulación está muy bien, pero hay aspectos de la forma y de algunos aspectos políticos que chocan, ¿no? Pero creo que ahí la clave, ¿no? Supongo que compartimos, porque tú lo que estás diciendo ahí en ese fragmento es, si sos liberal tenés que ser tolerante. Claro. ¿No? Sí. Es la básica, porque ¿dónde se ancla el liberalismo? En la democracia. Sí. Y en la democracia, ¿qué es lo básico para que la democracia funcione bien? El pluralismo. Es decir, no defenestrar ni prohibir otras ideas. Claro. Entonces, la base del liberal debe ser la tolerancia. Jamás un liberal puede discutir con otro como si fuera un fascista. Claro. El problema de Milei es que cuando discute con otros a veces se torna fascista en su retórica. Yo quería preguntarte, Hernán, era si Milei podía llevar adelante todas estas reformas económicas, en el plano económico, desde su mirada ultraliberal, sin apelar a esta otra faceta de poner al otro como un ignorante, de siempre controvertir con el otro para de alguna forma poder llevar adelante sus reformas más radicales, ¿no? O sea, eliminar el Banco Central. Uno puede ser radicalmente liberal en lo económico, como está haciendo Milei, sin generar antagonismos. O sea, ¿podría haber hecho esto Milei de otra forma? ¿Una forma más tolerante? A ver, ¿O era la única forma que tenía? No, a ver, probablemente, en teoría sí. Ahora, lo que dicen muchos liberales argentinos que defienden a Milei es en Argentina no había otra forma de hacerlo.
y yo no lo sé eso, ¿no? Es un ejercicio contrafáctico decir, bueno, si Milei hubiera tenido mejores modales, hubiera ganado las elecciones si hubiera sido una persona más normal. Capaz que no. Entonces, por eso creo que es un dilema complejo. Lo que sí, digo, analizando el fenómeno, y por suerte, desde afuera de Argentina, uno puede decir, hay cosas que está haciendo que están bien y que eran necesarias. Ahora, esto de que un jerarca discrepa con él y lo echa, y que el que discrepa con él merece ser insultado y defenestrado, claro. Justamente es un tema de modales, ¿no? Es, ahí ya no es solo un tema de modales, es un tema de formas que va más allá de los modales y que es complejo. No, una sociedad no puede funcionar. La pregunta la dejo picando porque no tenemos tiempo ni para responderla, podemos hacer una reflexión. Sí. El fin justifica los medios. Pongo esa palabra en la mesa porque uno puede llegar a comprender el dilema de Milei. Después está si lo comparte o no. Y eso de que el fin justifica los medios es algo que quizá lo vemos más adelante. Porque Milei, ¿de dónde sale? Sale, o por lo menos su punto de partida es, acá hay una hegemonía cultural que la tenemos que romper. Pero está muy arraigada esa hegemonía cultural. Entonces, si los liberales somos blanditos y andamos hablando de nunca le vamos a ganar a nadie. Así que me lo voy a llevar puesto. Ahora, si Milei está haciendo esto porque el día de mañana quiere instalar una verdadera sociedad que tenga mucho más liberalismo que la que tiene hoy en día, bien. Si Milei pasa a la historia como un demagogo más, bueno, no era tanta la batalla cultural que quería dar, pero te la dejo picando ahí para por lo menos. No, es un fenómeno complejo. A ver, si Milei logra ordenar la economía, liberarla, ponerla en un sendero de crecimiento y después de él viene gobiernos más normales, y bueno, seguramente su imagen ante la historia no va a ser tan mala. Ahora, también es cierto, yo creo que hay algunos amigos argentinos me los dicen, ustedes no nos entienden, ¿no? Y creo que a veces uno puede decir por suerte, pero hasta donde uno puede ir yo creo que hay cosas que están bien. Si el precio, yo creo que el fin no justifica los medios. Entonces, capaz que por eso yo no puedo hacer política, pero creo que hay es el fenómeno de Milei. Vamos a poder evaluarlo mejor dentro de un tiempo. Supongo que te habrá desilusionado, ¿no? El zurdito de la calle Pou puso un colorado en ANCAP, aumentó el gasto del Mides. Puedo seguir, ¿no? O sea, de liberal al estilo Ramón Díaz, un socialdemócrata con toda la letra. No, tengo que cerrar. ¿Qué va a hacer la calle Pou en el CED? Lo vamos a anunciar cuando deje la presidencia. ¿Pero va a tener un cargo? Vamos a dar los detalles después de que deje la presidencia. No corresponde ahora que ese presidente en ejercicio hablar de esas cosas. ¿Va a servir el café? No creo. Bien. Hernán Bonilla, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo, donde va a trabajar el presidente después de que abandone su cargo. Autor de este libro, se llama Adam Smith, una introducción. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, un gusto.